Como segundo punto de cuestionamiento a tratar, se habla del establecimiento e implementación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos provenientes del terrorismo y para la incautación y confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Ecuador ha hecho en estos últimos proyectos un esfuerzo por disponer la inmovilización de fondos o activos de propiedad de personas naturales o jurídicas únicamente con la verificación de que sus nombres figuren en las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En los textos propuestos por el CONCLA a la Asamblea se ha establecido medidas tendientes a inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados con personas naturales o jurídicas identificadas como terroristas, grupos u organizaciones terroristas que figuran en las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU en aplicación de las resoluciones 1267 y 373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al cual el Ecuador es miembro signatario. También se considera que el orden jerárquico de la aplicación de las normas en el Ecuador es el siguiente. En primer lugar está la Constitución, en segundo los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las demás normas regionales. Es decir, con este proyecto de aprobarse por la Asamblea se garantizaría que aquellas personas que figuran en las listas del Consejo Nacional de Naciones Unidas, sus bienes y sus fondos se inmovilizarían. Asimismo, el Ecuador ha hecho los esfuerzos para disponer el comiso de fondos o activos derivados del lavado de activos y del terrorismo, y el comiso de otro bien del condenado por un valor equivalente aun cuando dicho bien no se encuentre vinculado al delito. Especifica el proyecto textualmente. Cuando tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pudieran ser comisados, el Tribunal Penal competente dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado por un valor equivalente aun cuando este bien no se encuentre vinculado al delito, o, de no ser posible, dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor adicional a la prevista por cada infracción penal. Es importante mencionar que en este proyecto el Ecuador no reconoce bajo ningún punto de vista la confiscación que se encuentra prohibida por su Constitución. Mas sí, por alguna decisión de un tribunal penal, el Código, las leyes ecuatorianas reconocen que se podrá disponer el comiso de cualquier u otro bien o los bienes equivalentes al que se encuentre vinculado el delincuente o terrorista. En tercer lugar, ha sido cuestionado el país por la falta de refuerzo o en la coordinación del sistema financiero. Es de mencionar que en el país el sistema financiero tiene dos grandes grupos. En primer lugar, aquel que es supervisado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que contempla aproximadamente 120 instituciones formales, en el que se encuentran los bancos, las mutualistas, las cooperativas abiertas al público, se encuentran las financieras y las compañías de seguros. Y el otro sector es aquel controlado por los otros supervisores, en los que están la Superintendencia de Compañías y la reciente Superintendencia de Cooperativas. El Ecuador ha sido reconocido en su legislación por su legislación preventiva en el tema de la Superintendencia de Bancos y Seguros, más no en las demás instituciones. Es decir, el GAFI ha encontrado deficiencias en cuanto a la legislación y aplicación efectiva de aquellos remitentes de dinero, de la bolsa de valores, del cambio de divisa y de las cooperativas no reglamentadas o cooperativas, llamémoslas, cerradas al público. En este sentido, el Ecuador, en la reunión face to face
de mayo pasado al Grupo de las Américas, llevó como productos y como señales específicas aquella resolución de la Superintendencia de Compañías mediante la cual se expidió las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las compañías dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores y para las que se dedican al transporte nacional o internacional de encomiendas o paquetes postales. Asimismo, se expidió el 30 de abril último las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en las bolsas de valores, casas de valores y administradores de fondos y fideicomisos. Estos dos sectores, tanto el de remesas como el de bolsas, casas de valores y administradores de fondos, se encuentran ya con una efectiva supervisión. Es decir, ya se realizan las primeras inspecciones de in situ, se tiene ya un control extra situ, se tiene ya una normativa para sancionar aquellas políticas y procedimientos de prevención o de lavado que no se cumplan. Asimismo, como un punto aparte y para reforzar el control financiero, la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante la Junta Bancaria, aprobó las recientes normas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las instituciones financieras y de seguros, que reforman las anteriores dándole un mayor peso en el tema del enfoque a riesgos. Es de mencionar que estas normas establecen los factores determinados en el SARLAF colombiano, tales como los clientes, las jurisdicciones, los canales y los productos y servicios. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que fue creada el 10 de mayo del 2011 para supervisar el sector cooperativo que se encuentra regulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y por la Superintendencia de Bancos, incluye en su artículo 93 las normas de prevención del lavado de activos. Esta superintendencia se encuentra actualmente en formación, se está nombrando al nuevo superintendente y abastecerá el control de unas 2000 entidades. La unidad de análisis financiero ha hecho esfuerzos por regular como sujetos obligados a los casinos y las salas de juego, que por cierto es de anotar que en el Ecuador ya están prohibidos de operar de acuerdo a la último referéndum en que se eliminó su establecimiento. También se ha obligado a reportar a la unidad de análisis financiero, al sector de las notarías, de las empresas comercializadoras de vehículos, a los registradores de propiedad y mercantil, a las fundaciones y organismos no gubernamentales y al sector inmobiliario. Al 16 de febrero del 2012, las últimas listas publicadas por el GAFI ubicaban al Ecuador, junto con Filipinas, Vietnam y Yemen, dentro de un segmento de una lista gris oscura, con amenazas de pasarle a la lista negra si es que no se cumplían o no se daban señales de los cuestionamientos del GAFI. Entiendo yo que ante los avances demostrados al Grupo de las Américas, a finales de junio, el GAFI mantendría al Ecuador en esta lista gris oscura, siempre y cuando la Asamblea Nacional y su comisión específica de legislación traten estos aspectos en un primer debate. Se ha previsto que en el transcurso de esta semana, o máximo a principios de la próxima, la comisión respectiva de la Asamblea Nacional trate estos aspectos y los apruebe en una primera instancia, lo cual sería muy importante para dar una señal al Grupo de Acción Financiera a fin de no trasladar o no reubicar al país en esta nueva lista. Sin embargo, el GAFI
de no existir un pronunciamiento de la Asamblea, podría ser un llamamiento para que se consideren los riesgos derivados de las tasas, de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones al resto de países. ¿Cuáles serían los posibles efectos de inclusión del Ecuador en una lista negra? Se reforzarían sin duda las medidas para la banca corresponsal internacional con las instituciones financieras del Ecuador. Habrían condiciones severas para la concesión de líneas de crédito. Habría una reducción en el financiamiento externo. Los residentes ecuatorianos en el exterior tendrían mayores requisitos para utilizar los sistemas financieros externos. Habría un efecto muy negativo sobre la inversión extranjera directa y los flujos del sistema financiero. La obtención de información internacional para prevención de lavado de activos se vería dificultada y básicamente habría problemas con la banca transportadora de moneda para los procesos de cambio. El Ecuador tiene una característica muy esencial. No tiene una moneda propia, la moneda que utiliza es el dólar y por lo tanto todo su sistema económico está basado en esa moneda. No tiene política monetaria, no puede emitir billetes ni moneda, por lo que su sistema se vería amenazado en alto riesgo si es que la banca transportadora de moneda para los procesos de canje tomara alguna medida en contra. Esto podría impactar o amenazar el régimen de moneda que tanto éxito ha dado al país en los últimos años. Es de indicar que paralelamente a estos aspectos técnicos mencionados en esta presentación y que me cumple trasladarles a su conocimiento, existen factores políticos que están inmersos en esta decisión. El Ecuador en los últimos años ha tenido ciertos acercamientos con Irán, país cuestionado por las Naciones Unidas y por las resoluciones que anteriormente les mencioné, lo cual no ha sido visto con muy buen agrado por los países que conforman el Gafi. Esta medida, estas acciones podrían también tener efectos para una futura sanción que se le pueda dar al Ecuador dentro del tema del Gafi. Ha sido para mí un gusto comunicarles estos principales aspectos muy rápidamente y será muy satisfactorio atender cualquier requerimiento que ustedes tengan a la dirección de correo que podrán apreciar en la presentación. Muy buenos días.